El- Vamos a empezar una nueva sección en la epístola ah, que he titulado, bueno, no toda la sección la he titulado así, pero lo que vamos a ver en esta nueva sección del capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el versículo 21, tiene que ver con un paralelo que el apóstol presenta entre Adán y Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo el Señor nos ayuda. Por ahora vamos a empezar con la primera parte que he titulado Adán, ministro de muerte. Adán, ministro de muerte. Y, como digo, a medida que avancemos, vamos a ver la importancia de por qué Pablo trae o hace este paralelo entre Adán y Cristo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo trae? Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y pienso que esa última frase es la clave de la interpretación de toda esta sección, el cual es figura del que había de venir. Ok. Muchas personas consideran difícil y encuentran difícil Romanos capítulo 5 del 12 al 21. Y en realidad es un poco difícil. Y algunos lo conocen incluso como el pasaje más difícil de la epístola. Y en cierto sentido lo es. Como se discutirá más adelante, en lo que a comprensión humana completa se refiere, las verdades que se encuentran en este pasaje están fuera del alcance humano. Pero por otro lado, las verdades mismas son prodigiosamente sencillas y claras cuando se aceptan con fe humilde como palabra de Dios. Y creo que esto es algo sumamente importante que debemos tener claro para empezar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no es cierto? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No solamente una parte u otra, no solamente las partes fáciles o que entendemos, sino aún las que quizás nos cuestan un poco entender. Pero también por otro lado debemos tener en cuenta lo que dice nuestro Dios en Deuteronomio 29, que las cosas reveladas son para nosotros. Ahora, ¿cuáles son las cosas reveladas? Pues todo lo que se encuentra aquí en las Santas Escrituras son para nosotros, ¿verdad? Porque las cosas secretas pertenecen a Dios, pero entonces las reveladas son para nosotros. Así que si se encuentran aquí en la Biblia es porque son para nosotros y tienen alguna utilidad, definitivamente, ¿no es cierto? Ok, entonces eso, como digo, eso como una premisa, como una base para partir de aquí, de que nosotros, aun cuando a veces no entendamos a plenitud un concepto, una doctrina incluso, sin embargo no por eso entonces no vamos a creerla, ¿verdad? O vamos a rechazarla. Bueno, así como es posible aceptar y vivir de acuerdo con la ley de la gravedad sin tener que entenderla por completo, y otra vez, eso es un tema físico que solamente algunos cuantos pueden entender un poco mejor. Pero nosotros, aunque no lo entendamos como quiera, sabemos que ahí está. Es evidente que si yo dejo caer este libro, lo natural es que se va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque pues esa es una ley natural. De la misma manera, resulta posible para los creyentes aceptar y vivir conforme a la verdad de Dios sin aún poderla haber entendido completamente o a plenitud. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Como les dije, esta es una nueva sección. El apóstol Pablo ha expuesto
en los primeros 3 capítulos lo que es la doctrina de la depravación total, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan. Ahí nos tomamos, yo creo, casi un año exponiendo esos capítulos. Exponiendo la doctrina de la depravación total. Yo creo que quedó muy claro. El apóstol quiso traer esa doctrina para resaltar, ¿recuerdan?, la importancia del evangelio, ¿no es cierto? De lo que él posteriormente iba a enseñar, que era el evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso no tiene problema en abundar sobre el tema de la depravación total del hombre. Pero entonces, posteriormente, en el capítulo 3, del versículo 21 en adelante, el apóstol trae ahora sí el remedio para ese problema, ¿no es cierto?, en el que se encuentra sumergido toda la raza humana. Y entonces viene a traer el tema de la justicia de Cristo, ¿no es verdad? Una justicia que ha sido revelada a través de los profetas, de la ley, pero se trata de la justicia de Cristo. Y entonces en el capítulo 3 tenemos una exposición de lo que es la justificación por la sola fe, ¿verdad? En el capítulo 4 el apóstol ilustra la doctrina de la justificación por la fe de una manera muy clara para nosotros en el caso de Abraham. ¿Recuerdan ustedes, no? Dice, el apóstol quiere traer a Abraham porque sabía que los judíos se consideran ellos hijos de Abraham, ¿no es cierto? Y todas las promesas que Dios hizo a Abraham y todo eso, ellos están en gran manera conectados con eso. Por eso el apóstol trae a Abraham como ejemplo para ilustrar la justificación por la fe. De esa manera los deja sin excusa también, en ese sentido. Ok. Y en el capítulo 5, la primera parte, o sea, hasta el versículo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, el apóstol trajo o habló sobre los resultados de haber sido justificado, ¿no es cierto? Los resultados de la justificación por la sola fe. Y en resumen, ustedes recordarán, nosotros hablamos acerca de qué cosa en los primeros versículos de Romanos 5. Deben tenerlo fresco porque lo he recalcado una y otra vez, ¿no es cierto? Hablamos sobre qué tema? La seguridad de la salvación, ¿no es cierto? La seguridad. Si hay algo que el apóstol se propone dejar claro a los creyentes, ¿qué cosa es? Que son salvos, ¿no es cierto? Que son salvos, definitivamente. Y por eso el apóstol, como digo, trae estos versículos y como decíamos la vez pasada, es interesante que antes de que el apóstol trajera cualquier otro tema en relación con el creyente, importantes también, como la lucha con el pecado, la santificación, en fin, el deberes cristianos y todo lo demás, es importante que lo primero que el apóstol quiere asegurarse es de que el creyente sabe que es creyente, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ahora, a la luz de todo lo que se ha dicho, surge la pregunta, ¿cómo puede ser, porque eso se ha dicho desde aquí, desde el púlpito, y bueno, porque la epístola también lo dice, lo sugiere, ¿cómo puede ser que tantos le deban tanto a uno solo? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que tantas personas resulten beneficiadas por la única obra de una sola persona? ¿Verdad? Porque si hay algo que hemos recalcado es que nosotros somos salvos no por nosotros mismos, no por nuestros propios esfuerzos, sino gracias o en virtud de la obra que otro hizo por nosotros. Pero lo grande aquí es que uno solo, con una sola obra, ¿verdad? Afectó positivamente a muchísima gente. ¿Cómo puede ser eso? Esa es la pregunta del millón. Y es lo que Pablo entonces se va a proponer a responder en estos siguientes versículos, como les decía. Los versículos 12 al 14 de Romanos 5 sientan las bases para el resto del capítulo, apuntando a la verdad patente de que la muerte es universal para la raza humana. Por eso el título del sermón, Adán, ministro de muerte. En estos 3 versículos, Pablo se enfoca en Adán y su ministerio de muerte, que fue
engendrado por su pecado. Y el resto del capítulo, de los versículos 15 al 21, el apóstol se concentra en Cristo y su ministerio de vida. Como el apóstol aclara más adelante en la carta, la destrucción ocasionada por el pecado afecta a toda la creación. En Romanos 8 vemos eso. Pero su enfoque actual, es decir, en el texto de estudio el día de hoy, su enfoque actual está en la destrucción universal de la vida humana que el pecado trajo sobre el mundo. La muerte de aquellos a quienes Dios creó a su propia imagen y semejanza. Vamos a ir poco a poco, como les digo, parece ser un poco difícil, pero en realidad es sencillo cuando lo vamos entendiendo y aceptando como palabra de Dios. Ninguna verdad, hermanos, es más evidente por sí misma que el carácter inevitable de la muerte, ¿no es cierto? A ver, por ahí la gente dice, y con toda seguridad, con toda razón, lo único, porque la gente dice, no, mañana hacemos tal cosa, o el siguiente mes, o, ¿verdad? Planean. No está mal, obviamente. Pero si hay algo que debemos estar seguros, de lo único que podemos estar seguros en esta vida es de ¿qué? De que un día vamos a morir. Eso es inevitable. Todos los hombres mueren. La tierra está llena de tumbas. Ahí está la muestra. La tierra está llena de tumbas. Y el testimonio más irrefutable de la historia es que todos los hombres, sin importar su riqueza, su posición social o logros, están sujetos a la muerte. ¿No es cierto? Aún el mismo apóstol Juan, ¿recuerdan cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿y qué de este, no? Al final, porque, bueno, a mí ya Pedro sabía con qué muerte iba a morir, con las palabras que el Señor le había dicho antes. Y entonces, Pedro, obviamente, intrigado, dice, bueno, ¿y qué de este, de Juan? Y el Señor dice, bueno, y si yo quiero dejarlo a él, ¿qué? A ti, ¿no? O sea, claro, una manera de decirle, mira, ese no es tu problema. ¿Verdad? Ok. Pero el punto aquí es que todos los hombres, sin importar absolutamente nada, su riqueza, su posición, sus logros, en fin, están sujetos a la muerte. Desde la creación, toda persona ha muerto, a excepción de dos hombres, ¿recuerdan? Sí. Enoc y Elías. Fueron los únicos dos. Esas fueron las dos únicas excepciones a la regla. De ahí en adelante todas las demás personas han muerto. Así que, como les repito, si hay algo que debe quedar claro y si hay algo que se ha hecho evidente a lo largo de la historia es que todas las personas mueren. Excepto también al final cuando venga Cristo por su iglesia, porque entonces ya no experimentarán la muerte, sino que habrá una transformación en el cuerpo, en fin, pero eso será solo hasta lo último. De ahí en adelante todas las personas que están destinadas a morir. Bueno, en vista de la universalidad de la mortalidad, la mente humana se ve asaltada por muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué impera la muerte en el mundo? Piensen, ¿por qué impera la muerte en el mundo? ¿O por qué reina la muerte en el mundo? Es decir, ¿por qué todas las personas mueren? ¿Por qué todos deben morir, bien sea al final de una larga vida o apenas al comienzo? Hay unos que mueren ya grandes de edad, hay otros que mueren jóvenes incluso. ¿Por qué? ¿Cómo llegó la muerte a convertirse en un triunfador invicto e invencible sobre la humanidad? Eso es una realidad, otra vez. No se puede evitar. ¿Cómo la muerte llegó a convertirse en un triunfador invicto e invencible? Pablo da la respuesta a esas preguntas en el texto correspondiente a nuestro capítulo de estudio. Y aunque las verdades básicas, repito, que se presentan son bastante sencillas en sí mismas, su argumento en defensa a ellas no lo es. El propósito primordial entonces de este pasaje, sin embargo, no consiste en explicar por qué mueren las personas. Aunque vamos a ver por qué mueren, por qué causa mueren todos los hombres. Sin embargo, ese no es su propósito principal de este pasaje.
Pablo introduce el tema, escuchen esto con atención. Pablo introduce el tema de la muerte solamente para establecer el principio de que las acciones de una persona pueden afectar de manera inexorable a muchas otras personas. Esa es la razón de por qué Pablo lo trae. Quiere establecer el principio de que las acciones de una sola persona pueden afectar a muchísimas otras. ¿Ok? Tras describir el pecado y la pavorosa perdición de toda la humanidad, como vimos los primeros 3 capítulos, Pablo ha revelado cómo Cristo con su muerte justificadora en la cruz proveyó el camino a la salvación para todo aquel que se acerca en los siguientes capítulos. La pregunta inevitable que surge es, ¿cómo es posible? Ya había hecho esta pregunta, pero vuelvo y la repito. ¿Cómo es posible que lo realizado por un hombre, por un solo hombre, en un cierto momento de la historia haya tenido un efecto tan absoluto sobre toda la humanidad? Y de hecho, en la historia uno se encuentra con personas que fueron influyentes en la raza humana, ¿no es cierto? Como Alejandro el Grande, el Magno. Fue un hombre, como su seudónimo lo indica, grande, ¿no? Fue impactante en su momento. Los emperadores, por cierto, pues eran personas grandes, importantes que afectaban a la raza humana. Pero muchas otras personas más adelante, pues ya en la era moderna, grandes pensadores, ¿no? En la época de la Ilustración, como Nietzsche, como Marx y otros, han afectado también la raza humana. En fin. Entonces, esos son ejemplos obviamente muy vagos, muy superficiales, de cómo un hombre puede afectar a tantos hombres, ¿no es cierto? Sin embargo, en nuestro texto de estudio vamos a ver cómo un hombre, o más bien 2 hombres, pudieron afectar tanto, no solo a un grupo de personas, en un momento específico de la historia, sino a toda la raza humana a través de toda la historia. Eso es lo que vamos a ver en nuestro texto de estudio. No solamente vamos a verlo el día de hoy, como digo, nos va a tomar unos cuantos domingos. El objetivo principal de Pablo en este capítulo entonces es mostrar cómo la muerte de un hombre proveyó salvación para muchos. Y quiero que eso lo tengan presente. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el propósito de esta sección de Romanos 5 del 12 al 21? Mostrar cómo la muerte de un hombre proveyó la salvación para muchos. Eso es. Y para hacer eso, el apóstol muestra primero el carácter razonable de esa verdad, dado que el pecado de un hombre produjo la condenación para muchos. Es decir, cómo la muerte de un hombre proveyó salvación para muchos, para eso tenemos que entender primero cómo el pecado de un hombre produjo la salvación para muchos. Eso es lo que vamos a ver. Es como el diamante en el paño negro. ¿Ustedes recuerdan la ilustración que alguna vez hice? ¿Recuerdan? La belleza, ¿verdad?, del diamante se puede apreciar ¿cómo? ¿O a la luz de qué? De un paño negro, ¿verdad? Ahí se puede ver a plenitud, se puede apreciar lo que es la belleza de ese diamante. Entonces, de la misma manera, el apóstol va a hacer eso con Cristo. Para que nosotros entendamos cómo la muerte de Cristo puede afectarnos a nosotros hoy en el siglo XXI. Entonces Pablo primero quiere dejar claro y quiere establecer el paralelo con Adán. Cómo entonces nosotros todos, ¿verdad?, fuimos afectados por la representación de Adán. Es decir, para resaltar más el contraste, para entender mejor el ministerio de Cristo y su obra justificadora, debemos entender primero el ministerio de Adán y su obra condenatoria. ¿Sí? Otra vez, dicho sea de paso, quizás hoy no lo vamos a ver, pero para la interpretación, o más bien, han habido muchas interpretaciones de este texto. Algunas definitivamente están completamente fuera de, no solo de lógica, sino de la Biblia misma. Otras son bíblicas, pero no son precisamente lo que el texto está enseñando.
como veremos más adelante. Ok. Así que la pregunta que responderemos inicialmente es esta. ¿Cómo las decisiones y acciones de un solo hombre pueden afectar tanto a muchos hombres? La analogía de Adán y Cristo se establece por vía de antítesis, es decir, parece contradictorias, pero no solamente eso, o de opuestos. Debido al pecado de Adán, todos los hombres están condenados. Debido a la obediencia de Cristo, muchos son perdonados. ¿Sí se dan cuenta que hay un contraste? Se puede apreciar. El pecado de Adán, la obediencia de Cristo. El pecado de Adán trajo condenación, la obediencia de Cristo trajo ¿qué? Vida o perdón. Así que vamos a ver a medida que desarrollamos el texto cómo maneja ese paralelo. Y para entender la obra condenatoria de Adán, que es lo primero que vamos a ver, vamos a estudiar tres elementos principalmente. Vamos a ver tres elementos. Hoy solamente vamos a ver los dos primeros. Pero los elementos son, primero, el origen del pecado, segundo, la consecuencia del pecado y tercero, la imputación del pecado. Sencillo. Origen del pecado, consecuencia del pecado e imputación del pecado. Hoy solamente vamos a hablar del origen del pecado y la consecuencia del pecado. Si Dios quiere, la próxima semana hablaremos de la imputación del pecado. Y es que quiero dedicarle un solo sermón a ese tema porque es sumamente importante. Como digo, ahí es donde muchos, incluso entre los bautistas reformados, hacen o marcan una diferencia. Así que vamos a dedicar un solo sermón para ese tema de la imputación del pecado. Bueno, empecemos. Hablemos un poquito acerca del origen del pecado. Versículo 12, otra vez de Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Ok? Esas dos palabras iniciales, por tanto, cumple la función de conectar lo que sigue con lo que acaba de ser declarado, ¿verdad? A saber, que como creyentes hemos sido reconciliados con Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo y nuestra salvación es absolutamente garantizada, ¿verdad? Eso es lo que acaba de decir. Ahora, ¿con qué lo va a conectar? Ahora Pablo da comienzo a la analogía entre Cristo y Adán, en la que el principio común es que en cada caso se generó un efecto de gran alcance sobre toda la humanidad por un solo hombre. Entonces va a conectar lo que ya Cristo hizo, eso ya lo debemos tener claro, la obra de reconciliación, y ahora va a conectar eso que Cristo hizo con lo que Adán hizo primero. En el caso de Adán fue que el pecado entró en el mundo por un hombre. Eso lo dice el texto claramente, versículo 12. Entonces es importante notar, hermanos, que Pablo no está diciendo que el pecado, en primer lugar es importante notar que el pecado no se originó con Adán en principio. Dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Pregunta, ¿Pablo está diciendo que el pecado se originó por el hombre? No, dice que entró, y eso es importante. El pecado no se originó con Adán, sino que solamente entró con Adán en el mundo. Es decir, en el campo de la experiencia humana empezó con Adán, eso sí es verdad. Pero el pecado tuvo su origen ¿en dónde o con quién? Con Satanás, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, leemos en Ezequiel cuando se está dirigiendo al rey de Tiro, pero ya sabemos cómo es ahí, ¿verdad? Está hablando también de Satanás y habla así como caíste, lucero de la mañana, ¿verdad? Y haciendo referencia precisamente a Satanás, a Lucifer, un ángel de luz, eso significa Lucifer, ángel de luz. Y ya sabemos lo que pasó y cómo entró el pecado en él y en fin. El pecado tuvo su origen con Satanás, quien peca desde el principio, como dice 1 Juan 3:8. Él peca desde el principio. Entonces, ¿en dónde se origina el pecado? En Satanás. Juan no especifica cuándo tuvo lugar ese principio, pero es obvio que ocurrió antes de la creación de Adán porque ellos fueron tentados por Satanás, ¿sí? Por eso en el Edén, ¿cuál fue la manera como entró el pecado? Ustedes recuerdan, ¿no?
Otra vez, no venía de Adán porque él no había pecado. Él era santo. ¿Cómo entró el pecado? A través de la serpiente, ¿recuerdan? La tentación, pues. Satanás se valió de la serpiente para tentar a Eva. Y eso, repito, porque antes no había pecado. Así que el pecado, lo que se puede considerar, el origen del pecado se encuentra allá, con Satanás, en el principio. Ahora, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Eso sí es diferente. Entró a través de... bueno, ahorita yo dije algo y voy a hacer una aclaración. El pecado entró a través de Adán, pero Adán y Eva fueron tentados a través de la serpiente. Quiero que eso quede claro porque el texto de estudio no lo está dejando claro. El pecado entró en el mundo ¿por quién? Por Adán, no por la serpiente. La serpiente solamente fue el instrumento que Satanás usó para inyectar el veneno del pecado. Pero el pecado entró en el mundo ¿por quién? Por Adán. Y eso también es importante. Porque dice por Adán y no por Eva, por ejemplo. Porque Pablo dice que la mujer pecó primero, ¿recuerdan? Cuando habla en 1 Timoteo de por qué las mujeres no les es permitido enseñar en público. Y uno de los argumentos que Pablo presenta es porque ella fue engañada, no el hombre. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso. Después de haber puesto a Adán en el huerto del Edén, dice Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17 lo siguiente. Dios creó al hombre, ustedes saben. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero creó primero al hombre solo, ¿recuerdan? Adán estaba solo, eso lo sabemos también por Génesis. Y es importante, hermanos, que tengamos presente esto, que estando Adán solo en el huerto, es decir, todavía sin tener a la compañera, a Eva, Dios le dice estas palabras. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, estas palabras son tan importantes, porque estas palabras no solamente son unas palabras, o no solamente es una orden o un mandamiento, como veremos Dios mediante más adelante, sino que estas palabras en sí es la primera vez que Dios entra en una relación de pacto con el hombre. Eso es importante. Estas palabras representan la primera vez en que Dios entra en una relación de pacto con el hombre. Y como veremos aquí en Romanos 5, del 12 al 21 más adelante, en realidad o al final de cuentas solamente son dos pactos. Un pacto de obras y un pacto de gracia. ¿Sí? En resumen es eso. Un pacto de obras o un pacto de gracia. Como diremos, o estamos representados por Adán o por Cristo, no hay más. Punto. Entonces, esas palabras son bien importantes, como les digo. Y también, como les decía, es importante que Adán estaba solo. Bueno, Adán solamente, como digo, Adán recibió entonces esta sencilla prohibición de parte de Dios. Pero las consecuencias acarreadas por la desobediencia a esta prohibición eran severas. Imagínense, solamente para ilustrar un poco, que usted le dice a su niño, miren, no se coman el queso de la semana, porque si no van a morir. Eso sería algo espantoso, ¿no es cierto? Mire, pueden comer de todo lo que hay en el refrigerador menos el queso, porque si comen van a morir. Eso sería algo espantoso, escuchar que un padre le dijera eso a un hijo, ¿no les parece? Ahora, ¿por qué? La pregunta aquí es, ¿por qué Dios le dice a Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás?
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ven que no es simplemente una orden que Dios les está dando? No es simplemente un mandamiento que tenían que cumplir. Claro, por supuesto, desobedecer a Dios es increíblemente terrible. Cuando un hijo desobedece a un padre es algo muy malo, definitivamente. No está bien hijos que desobedezcan a sus padres. Eso no está bien, no es bueno, ¿no es cierto? Ahora, si no está bien que un hijo desobedezca a un padre, igual podemos decirlo nosotros, no está bien que nosotros desobedezcamos también a las autoridades, ¿verdad? Porque ellas han sido puestas por Dios. De manera que eso no es bueno tampoco, que desobedezcamos a la ley y a las autoridades, porque fueron puestas por Dios. Ahora, el punto aquí es que Adán no solamente no desobedeció o no deshonró a sus padres, o claro, hipotéticamente, obviamente él no tuvo padres antes de... Pero no fue que él desobedeció a sus padres, no fue que él desobedeció a una ley, a un presidente o a un emperador, no. Adán desobedeció a Dios mismo, al Dios que está por encima de todo. Y por eso les decía, desobedecer a Dios es algo sumamente terrible, terrible. Porque, escuchen, la magnitud de la deuda que una persona adquiere depende del carácter de la persona a la que se le debe. Es decir, si nosotros tenemos un problema con la ley, nuestro pago será de acuerdo a la sanción que dirige esa ley, ¿no es cierto? Entonces, se pasó la luz roja, no sé, solo estoy poniendo un ejemplo, no sé cuánto sea, $500,000 de multa, no sé. Pues eso es lo que debe pagar. El punto con Dios es que cuando el hombre desobedece a Dios, está pecando, está infringiendo una norma de carácter infinito. Eso es lo terrible, por eso les digo, de desobedecer a Dios. Está infringiendo una norma de carácter infinito, eterno. Por eso, y esto me va a ayudar para entender mejor lo de la imputación del pecado en 8 días. Por eso es que cuando el hombre desobedece a Dios, así sea una sola vez, un solo pecado, se hace digno merecedor del infierno por los siglos de los siglos. Porque un solo pecado delante o frente al Dios infinito, ¿qué podemos hacer nosotros para pagar esa deuda? Pregunta. Ok, sigamos. Después que Eva fue creada de Adán y unida a él en el huerto como su esposa y ayuda idónea, Satanás le tentó para que dudara y desobedeciera al mandato de Dios. Eso es verdad. Otra vez, ¿quién fue engañada? ¿Adán o Eva? Eva, ¿verdad? Ok, seguimos. Ella a su vez indujo a su esposo a desobedecer. Y esa fue la tragedia del hombre. Y ahorita, bueno, voy a explicar mejor. Y los dos pecaron por igual. Sí, es verdad, los dos pecaron por igual. Tanto Adán como Eva desobedecieron a Dios. ¿No es verdad? Ok. Pero aunque Eva desobedeció primero, escuchen, la responsabilidad principal por el pecado recayó en Adán. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué la responsabilidad del pecado recayó principalmente sobre Adán y no sobre Eva? Aunque Eva pecó primero y fue engañada. Esa pregunta es importante. Bueno, primero, porque con quien Dios había establecido el pacto, esas palabras de Génesis 2, 15 al 17. ¿Recuerdan? La responsabilidad principal del pecado recayó sobre Adán, porque con quien Dios había establecido el pacto fue con Adán, no con Eva. Por eso les dije, acuérdense de la importancia de que Adán estaba solo en el huerto. El representante de
toda la humanidad, en ese pacto de obras, ¿quién era? Adán y nadie más. No fue Eva, no fueron los dos tampoco, fue Adán únicamente. De manera que lo que Adán hiciera o decidiera con respecto a ese pacto que Dios había establecido iba a afectar a todos sus representados. ¿Y quiénes eran todos los representados de Adán? Pues toda su descendencia, toda la raza humana. Por eso, otra vez insisto, la responsabilidad principal del pecado recayó ¿sobre quién? Sobre Adán. Pero puedo añadir algo todavía. Porque además, él era la cabeza en su relación con Eva. Yo sé que a veces es un decir, ¿no? El hombre es la cabeza y la mujer es el cuello. No es muy bíblico ese dicho. Bueno, el punto es este. Adán era la cabeza en su relación con Eva y debió haber insistido en su obediencia mutua a Dios en lugar de permitir que ella le condujera a la desobediencia. Adán aplicó bien ese dicho, se dejó mover por la mujer y por eso cayó en pecado. Y no solo él, como veremos, sino todos sus representados. Bien, por eso entonces, hermanos, la responsabilidad principal del pecado recayó en Adán y no en Eva, aunque ella pecó primero. Y de hecho esto a veces son solamente preguntas curiosas, pero hay una respuesta para esa pregunta, si es que hay curiosidad. Bueno, alguien ha dicho, o yo sé, personas han preguntado, ¿y qué hubiera pasado si solo Adán hubiera desobedecido, ¿no? Hubiera comido del fruto. ¿Qué hubiera pasado? Pues ella, claro, hubiera desobedecido, hubiera muerto. Y eso era todo. Porque no fue con ella con quien hizo el pacto, sino con Adán. Otra vez, cuando vemos Romanos 5, Pablo está presentando a quién, Adán y a Cristo. Él no está hablando de Eva ahí. ¿Sí se dan cuenta? Está hablando de Adán y Cristo. Solamente tenemos dos representantes delante de Dios. Que quede muy claro. Ese mandato único era el único punto concreto de sumisión a Dios que le fue requerido a Adán como cabeza federal. A excepción de esa simple restricción de Génesis que ya leímos, a Adán le fue dada la autoridad para sojuzgar y regir sobre la tierra. Pero cuando Adán desobedeció a Dios, el pecado entró en su vida y en toda la raza humana. Cuando Adán decide tomar del fruto del árbol que Dios le había prohibido, eso fue la caída del hombre, de todo el hombre, de todos los hombres, pues. Esa fue la tragedia de toda la raza humana. Y eso generó un cambio sustancial, por supuesto, en su naturaleza, la cual pasó de inocencia a pecaminosidad. Una pecaminosidad innata que habría de transmitirse a todos y cada uno de sus descendientes por imputación y no solo por herencia. Y quiero hacer una aclaración aquí que me permite también tener base para el próximo sermón. El pecado de Adán a nosotros se nos transmite por imputación y no solo por herencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo sé que todos tenemos claro que todos venimos con el pecado, ¿no es cierto? Nacemos en pecado, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre, en fin. Todos venimos con esa naturaleza pecaminosa, eso es verdad. Esa es una verdad que debemos tener clara, y yo creo que lo tienen claro. Eso es parte de la doctrina de la depravación total, definitivamente. Sin embargo, hay algo más, que es lo que Pablo quiere resaltar en este texto. Y es que el pecado de Adán se nos transmite a nosotros no solo por herencia, como dije, sino por imputación.
imputación. Es decir, que el pecado de Adán, sí, esa transgresión que Adán cometió en el Edén, se nos es imputada a todos y cada uno de nosotros. De manera que cuando todos nacemos, cuando los niños nacen, la razón de por qué ese niño, yo sé que suena un poquito cruel, pero la razón de por qué ese niño merece ir al infierno en el momento que nace es por el pecado de Adán. Wow. Bueno, vamos a dejarlo ahí y abundaremos sobre eso la próxima semana. Pero eso es importante que lo tengamos claro, por imputación y no solo por herencia. Ok, rápidamente hablemos sobre la consecuencia del pecado. Ya vimos entonces, o hablamos del origen del pecado, ¿no es verdad? Hablemos un poquito de la consecuencia del pecado, que también está en el versículo 12, segunda parte, donde dice, y por el pecado, ¿qué entró? Muerte. ¿La paga del pecado es qué? Muerte. Entonces, la consecuencia del pecado inevitablemente es ¿qué? Muerte. El segundo, entonces, elemento de Pablo es que debido a que el hombre de que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, así también la muerte. La consecuencia del pecado entró al mundo porque el pecado de ese solo hombre, el hecho de que el pecado se dice que es la base de la muerte universal, implica fuertemente que el pecado de Adán ha producido el pecado universal. Entonces, debido a que por el pecado de ese solo hombre, Adán lo introdujo a toda la raza humana, por la misma manera también se introdujo la muerte, la consecuencia del pecado. Ahora, la cláusula aquí, que la muerte entró por el pecado, claramente enseña que la muerte es un mal penal o es un castigo, ¿no es cierto? Dios le dice a Adán, ¿qué cosa? El día que de él comieres, ciertamente, o sea, con toda seguridad, morirás. Morirás. Entonces, la muerte es un mal penal o es un castigo por el pecado, no una consecuencia de la constitución original del hombre. Dios no creó al hombre para que muriera. Eso también tengámoslo claro. Dios no creó al hombre para que muriera. Ese no fue el propósito de Dios. En principio, por supuesto. Dios no creó a Adán como un ser mortal, es decir, sujeto a la muerte, pero Él advirtió de manera explícita a Adán y por él a su descendencia o a su posteridad, que al comer del fruto del conocimiento del bien y el mal, todos estarían sujetos a ese castigo, la muerte. Así que la muerte sí vino como consecuencia del pecado. No el trabajo, por ejemplo. Hay personas que dicen, ¿verdad? O piensan que el trabajo es un mal o es un castigo por el pecado. No. Quítense eso de la mente. El trabajo siempre estuvo desde el principio como una bendición. Por eso Dios le dice, sojuzgad, ¿no es cierto? Trabajar en el huerto. ¿Qué fue lo que sucedió con el trabajo? Esto solo como un paréntesis. Con la entrada del pecado, bueno, ahora sí que la tierra iba a producir espinos y cardos y que iba a trabajar con el sudor de su frente, eso sí. Ahora entonces la tierra, por causa del pecado, también nos da trabajo sacar el fruto de ella. Ese es el punto. Pero el trabajo per se como tal no es una maldición producto del pecado, no. Sino los espinos y los cardos que ahora surgen de. Sigamos. Contrario a la mentira de Satanás en Génesis 3:4, ese fue ciertamente el destino de Adán, el destino que Adán tuvo que afrontar y padecer por su descendencia, la muerte. Aún antes de que existiera el pecado humano, Dios había establecido que su paga habría de ser la muerte. La muerte, entonces, hermanos, es el fruto inexorable del veneno que entró al corazón de Adán y al corazón de todos y cada uno de sus representados. La muerte entró a cada uno de sus representados. Ahora, pudiéramos preguntar, Adán come del fruto y pregunta, ¿Adán murió inmediatamente? Bueno, vamos a responder. El pecado trae varias clases de muerte a los hombres.
Acuérdense, el pecado trae varias clases de muerte a los hombres. Bueno, antes de hablar de esas clases, tenemos que definir lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte? Bueno, hermanos, la muerte no es la aniquilación. Eso no es muerte. No es dejar de existir. Eso no es muerte. Cuando una persona muere, físicamente hablando, no dejó de existir. No. Hay personas que creen que sí, que se mueren y ya. Pues, como cualquier animalito. No. La persona no deja de existir. Tampoco la reencarnación, por supuesto, ¿no? Ok. ¿Qué es la muerte entonces? Si no es la aniquilación o la no existencia de una persona, ¿qué es la muerte? La muerte es separación. Eso es muerte. Esa es la definición de muerte. Separación. ¿Separación de qué? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, cuando una persona muere físicamente, ¿qué se está separando? El cuerpo del alma. Eso es todo lo que hay. Es una separación. Por eso el cuerpo queda sin vida. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros estar vivos con nuestros 5 sentidos y actuar como personas y todo eso? El soplo de vida que Dios nos dio. El alma. ¿No es cierto? De manera que cuando el alma se separa del cuerpo, ¿cómo queda el cuerpo? Sí, queda como muerto, exactamente, queda muerto. ¿Pero dejó de existir la persona? No, ¿verdad? Así que, ¿qué es muerte? Es separación, es separación. Bien, ahora sí, teniendo claro el concepto, la definición de muerte, rápidamente hablemos de las 3 clases de muerte. La primera muerte de Adán fue su separación espiritual de Dios. Esa es la primera muerte. Y por eso, volviendo a hacerle la pregunta, cuando Adán pecó, comió del fruto prohibido, pregunta, ¿Adán murió inmediatamente? La respuesta es sí, por un lado. Sí murió inmediatamente. Experimentó inmediatamente esa separación de la comunión con el Señor. ¡Wow! Eso es muerte espiritual. Es una separación de la comunión o de la relación con Dios. En ese sentido, ahí sí, todos los hombres, todos los niños que nacen muertos. Esa es parece una paradoja, ¿no? Nacen, apenas están empezando la vida y ya están muertos. Wow. Sí, ¿por qué? Porque nacen separados de Dios. ¿Y por qué nacen separados de Dios? Ya dijimos, por el pecado que fue imputado de Adán. Ok, entonces Adán fue muerto espiritualmente inmediatamente. Sí, en el mismo momento. Y está claro en el hecho de que a Adán se le dijo en Génesis 2:17, porque el día que él coma ciertamente morirás. Y no podía ser de otra manera. Ok, como digo, a nosotros también se nos cuenta esa muerte espiritual cuando en Efesios 2:1-2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que los no regenerados, hermanos, están vivos para el mundo, pero están muertos para Dios y para las cosas de Dios. Esa es la primera clase de muerte entonces, la muerte espiritual, una separación o una pérdida de comunión con Dios. ¿Okay? En segundo lugar, una segunda muerte y obvia, por supuesto, clase de muerte es la muerte física. Y es esa separación definitiva de nuestros semejantes. Bueno, por un lado, también eso implica muerte física, es una separación de nuestros semejantes. Por eso nosotros lloramos la pérdida de un ser querido, porque en ese momento que está habiendo una separación, ¿no es cierto? En ese momento ya dejamos de ver a la persona. Entonces hay una separación de sus semejantes, pero también hay una separación, como les dije, del cuerpo y del alma. Ahora, aunque Adán no perdió de inmediato su vida física, quedó sujeto a la muerte física, sin lugar a dudas, desde el mismo momento en que pecó. Como pueden ver ustedes en Génesis 3:19, que a Adán se le dijo que eventualmente se convertiría en polvo. Pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿murió Adán inmediatamente después de que pecó? Sí y no. Espiritualmente murió.
porque fue separado de la comunión con Dios, fue expulsado del huerto del Edén, ¿recuerdan? Y 2, no murió inmediatamente, físicamente hablando, pero sí quedó ya con la sentencia de que iba a suceder. Y 900 y tantos años después, eventualmente sucedió. Ahora no duramos tanto, por supuesto. Ahora nuestra límite de existencia, ya saben, es mucho más corto, definitivamente. Y una tercera clase de muerte que trae el pecado es la muerte eterna. Hemos hablado de muerte espiritual, separación de la comunión con Dios, muerte física, separación del cuerpo con el alma, pero la tercera es la muerte eterna. Una extensión, escuchen, infinitamente mayor que la primera. ¿Cuál fue la primera? La muerte espiritual, una separación, una pérdida de comunión con Dios. La muerte eterna es una extensión de esa muerte espiritual, pero infinitamente mayor. ¿Y por qué infinitamente mayor? Porque es eterna. Porque esa ya nunca se va a poder arreglar. Es decir, todas las personas que nacen muertos espiritualmente, es decir, todos, mientras están vivos físicamente hablando, vamos a decir, tienen chance, ¿no? Están en oportunidad, como dice Eclesiastés, más vale perro vivo que león muerto. ¿Sí? Mientras están vivos, hay esperanza. Pueden ponerse a cuentas con su Creador, que los expulsó del huerto, junto con Adán. Pero en el momento que mueren físicamente, hay la importancia de estar preparados para la muerte, ¿no les parece? Porque en el momento que una persona muere físicamente, ahí sí se acaban todas las oportunidades. Esto se insinúa en Génesis 3, 22 al 24, donde se dice que el hombre es expulsado del jardín del Edén y el camino de regreso quedó prohibido para el hombre que peca para siempre. El hombre ya no puede regresar por sí mismo. La muerte eterna, hermanos, se ve en su culminación en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Les estoy dando las citas, como ustedes se han dado cuenta, no es porque el tiempo a veces no nos alcanza mucho, pero en Apocalipsis 20, del 11 al 15, se nos habla de la muerte eterna, como el lago de fuego, como el lago que arde con fuego y azufre, donde dice el Señor que allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre y para siempre. También en Apocalipsis 21:8 se nos habla de esta muerte como la segunda muerte. Esa es otra manera de hablar de la muerte eterna, la segunda muerte. Y esta muerte no solamente trae separación eterna de Dios, sino también un tormento eterno en el infierno. Así que, ¿cuál fue la consecuencia del pecado, mis amados hermanos? Muerte, inevitablemente. Muerte. Muerte espiritual, todos venimos con esa muerte. Muerte física, todos estamos condenados a morir físicamente, eso también es inevitable, a separarnos del cuerpo. Pero hay una que sí podemos evitar. Y aquí entonces ya quiero traer una aplicación rápido para los creyentes. Los creyentes no deben temer ninguna clase de muerte. Esta es la aplicación para nosotros, hermanos. Los creyentes no deben temer ninguna clase de muerte. Claro, por supuesto no estoy diciendo que no sientan feo cuando pierden un ser querido. Es inevitable, es natural, definitivamente. Porque hay una separación, como les dije, de sus semejantes también. Entonces es inevitable. Pero no debe haber un temor de ninguna clase de muerte o miedo a la misma. Ellos han sido salvados de manera permanente por Cristo de la muerte espiritual y eterna. Y esto, hermanos, ya lo hemos hablado cuando hablamos de la seguridad de la salvación, pero es algo que nos debe quedar resonando en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestros corazones. Cristo ya resolvió el peor de los problemas que teníamos nosotros, y es que estábamos muertos espiritualmente y condenados a morir eternamente.
Pero en el momento que el creyente pone su fe en la obra de Jesucristo, en ese momento pasa de muerte a vida. Así que ya no debe haber temor sobre la muerte en el creyente. ¿No les parece? No, claro que no. Ya no estamos muertos. Ahora sí, permítanme decir esto. Ya no somos como los bebés muertos que nacimos en un momento. Ahora sí somos vivos de verdad. Doblemente vivos. Físicamente y espiritualmente. Ya no somos cadáveres espirituales andando en el mundo. Esa es una realidad, hermanos, que debemos tener nosotros y recordárnosla nosotros frecuentemente. Y su muerte física, tampoco deben temer los cristianos a la muerte física, porque esta simplemente les dará entrada o acceso a la presencia misma de Dios. Wow. Claro, no queremos pensar en esto, ¿no es cierto? Otra vez se siente feo pensar en la muerte de un ser querido, en la separación de un ser querido. Si no es creyente, definitivamente es el peor día de su vida. Pero si es creyente, resultará en el mejor día de su vida, porque es cuando empezará a recibir de Dios su recompensa. Por eso Pablo dice que no sabía que estaba puesto en estrecho, ¿verdad? Si estar aquí por causa del ministerio de Cristo o estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Refiriéndose a la muerte física, por supuesto. Entonces, repito, en nuestra aplicación, los creyentes no deben temer a ninguna clase de muerte. Para los creyentes, Cristo ha quitado por completo el temor de la muerte. Escuchen cómo dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué razón Cristo se hizo hombre o participó de carne y sangre? Para destruir por medio de la muerte. Es decir, para que Él pasara, tomara, absorbiera los horrores de la muerte, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y si Cristo murió por nosotros y experimentó los horrores de la muerte eterna, porque eso es lo que queremos decir cuando Cristo muere, no solo muere físicamente, pero que experimenta también la muerte eterna. Lo hizo para librarnos a nosotros, versículo 15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida a servidumbre. Por eso el creyente ya no debe temer a la muerte, a ninguna clase de muerte, porque Cristo ya se bebió. Sorbida es la muerte en victoria, ¿recuerdan? Dice Pablo. Cristo ya se bebió la muerte por nosotros. Wow. Esa es una gran noticia, ¿no les parece, amados? Por eso no debe haber temor sobre la muerte. Y por otro lado, el incrédulo sí tiene razón para temer definitivamente. Todas estas tres clases de muerte, la muerte espiritual impide su felicidad terrenal. No, ningún hombre puede ser feliz mientras esté muerto. Puede tener momentos de placer, eso es todo, pero no es feliz definitivamente. La muerte física pues acaba con toda la oportunidad para obtener salvación. Eso es terrible, definitivamente, para un no creyente morir. Y la muerte eterna pues será su castigo perpetuo. Los remedios para la muerte también están expuestos en la palabra de Dios, apreciados amigos que nos oyen. Es verdad que puedes estar en esa condición terrible, pero el remedio para la muerte espiritual es la vida eterna, el don de Dios a través de la fe en Jesucristo, el Salvador crucificado y sufriente,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo el que en él cree no se pierda, no muera, mas tenga vida eterna. Así que hay remedio para esa muerte. Hay remedio para la muerte espiritual y para la muerte eterna. Jesucristo es el remedio. Y el remedio para la muerte física, pues es la resurrección corporal. Los creyentes tenemos esperanza de resucitar con Cristo físicamente. Qué buena noticia también, ¿no les parece? Tú, amigo, también que escuchas, si crees en Jesucristo vas a tener esa esperanza de resucitar con Cristo. Para lo que sí no hay remedio es para la muerte eterna. Oh, amigo que escuchas este sermón, no esperes más, no sabes el día de tu muerte, como puede ser en 50, en 20, en un año o en un día. No sabemos. Tienes que estar preparado para enfrentar este día. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos has dejado. Toda ella es verdad. Nos lleva también a la reflexión. Gracias te damos porque aunque el pecado entró al mundo por un hombre y por él la muerte, y por esa causa también nosotros sufrimos todas las consecuencias de la misma, Señor, en Cristo ahora tenemos ese remedio. Gracias te damos, Señor, por él. Y te ruego que nos recuerdes cada día, Señor, de qué cosas tú nos has librado, porque son grandes, Señor, grandes. Te suplicamos, danos esa fe para creerlo y para vivirlo. Y también para aquellos que todavía están sin Cristo, que están expuestos a los horrores de la muerte física, espiritual y eterna. Te ruego, Señor, para que les alumbres sus corazones y no esperen más, sino que vengan a Jesucristo para librarlos de esa muerte. Te lo rogamos, Señor, por Jesucristo y para su gloria. Amén. Amén.